cómo se presenta la violencia, de qué manera se puede detener esta violencia, ¿no? Es decir, muchas veces, ¿qué es lo que hacemos o qué es lo que hacen los adolescentes? Se están peleando dos niños o se están agrediendo dos niños y lo que hacen es incitar, ¿no? Claro, claro. A más pleito, ¿no? Y los Este, graban y le dicen que van a ser famosos, que lo van a subir a las redes sociales, etcétera, etcétera. Y es lo que yo he comentado aquí, perdón que te interrumpa, mi estimado Luis, pero sí, que a veces nada más sirven de risión los que se pelean. sí, exactamente. Pues al final de ¿Cómo cuentas, hacerle entender eso a los que se pelean que nada más están sirviendo de risión, pues? ¿cómo hacerles? Pues primero, como lo que te digo, valga la redundancia, ¿no? Es la información antes que nada, pues es informarles de qué manera es esta parte, de qué manera se presenta la violencia, porque el que está también del otro lado, el que está grabando, por ejemplo, está violentando de Claro. alguna manera, ¿no? A los dos, no al que está siendo agredido o al que está siendo golpeado, o digámoslo así, al que está perdiendo, no, simplemente es violentar a los dos, ¿no? Porque como dices tú, se están riendo Ujú. precisamente de ellos, ni uno ni otro lo está captando, ni el que está agrediendo, ni el que está siendo agredido, pues, Es porque muchas correcto. veces hay un agresor y el otro simplemente está siendo agredido sin contestar, pues también, ¿no? Ujú. Este, entonces, ¿cómo poder parar esta parte, ¿no? Sí. Con información. Oye, Es- oye es- Luis, pero que será cuestión ahí de castigar a los muchachitos que se pelean, uno ya como padre en casa, digo, no necesariamente en la escuela, ya como padre, ¿qué se puede hacer así como para obtener un cambio radical o si no tan radical de perdida ya que se apacigüen los ánimos? ok, si es, mira, aquí ya pudiera yo decirte que es cada caso específico, ¿no? Ujú. Porque al final de cuentas nosotros los psicólogos nos dedicamos precisamente al caso en específico, ¿sí? Eh, este, no sabríamos o no sabría yo explicarte o decirte exactamente por qué es que ellos se pelean o por qué es que ellos están teniendo esta conducta agresiva. Pueden ser muchas Exacto. cosas, ¿no? O sea, pueden ser muchos factores. Desde el hecho de querer llamar la atención, por ejemplo, ¿no? Ujú. Y no es malo querer llamar la atención, el asunto es que le están llamando de una forma negativa, pues, Claro. ¿sí? O sea, es decir, necesito papá, necesito mamá que me voltees a ver, ¿sí? Es decir, si estamos hablando del agresor, que me Ajá. voltees a ver, porque algo cargo yo, algo traigo aquí dentro de mí que no sé cómo manejarlo, Ujú. ¿sí? Entonces, lo estoy manejando o lo estoy sacando desde una parte o una manera negativa, pues, ¿no? Que es agrediendo al otro. Y de esta manera ellos llaman la atención, pues, ¿no? Entonces muchas veces el papá voltea a ver y es, ¿por qué lo hiciste? Y el regaño, ¿no? Más que Ajá. nada el regaño. Y el por qué lo hiciste no va dirigido a querer saber qué es lo que le está pasando, sino a, a castigar, pues, ¿no? Claro. Entonces, Hay eh, que quitarle la computadora y el teléfono. Luego, luego, eso se van los padres, ¿no? sí, pero por ejemplo, eso ya sería, por ejemplo, es como una bola de nieve. Ajá. ¿Hay que quitarle el teléfono o hay que quitarle la computadora? ¿Por qué habría que quitarle el teléfono y por qué habría que quitarle la computadora? Tú te podrías preguntar, bueno, pasa mucho tiempo en esos aparatos, Dispositivo. ¿no? Ajá. Dispositivos, sí. Y si la respuesta es sí, habría que preguntar por qué, ¿no? O sea, es decir, ¿por qué es que pasa mucho tiempo ahí? Pudiera ser un abandono por parte de los papás, es decir, podemos decir como papás, tienes 3, 4 horas en ese dispositivo, ¿no? En ese aparato. Sí, pero tú como papá que hiciste esas 3 o 4 horas, es decir, esas tres o Ujú. cuatro horas tú pudiste haber educado a tu hijo, ¿no? Claro. Porque esa es parte muy importante. El ritmo de vida que pudiéramos estar teniendo ahorita es muy rápido, ¿no? Y una pregunta que yo les hago a los papás regularmente es, ¿cuánto tiempo le dedicas tú a la educación de tus hijos? Porque la educación muchas veces la confundimos con que vaya a la escuela, ¿no? Ajá. Sí, Y la exacto. educación es en la casa, Totalmente de acuerdo. es informar, es hablar, es preguntar, cómo estás, cómo te fue, cómo te ha ido, qué es lo que está pasando, veo que estás un poco triste o te siento agresivo, qué es lo que tú cargas dentro de ti, pues, ¿no? Que Ujú. necesitas sacar, porque la agresión es algo que viene de dentro, ¿no? Y que necesitas sacar de alguna manera, ¿no? Ujú. Entonces, muchas veces la parte agresiva, pues la canalizamos por medio de las extremidades, que son los golpes, ¿no? O Sí. los gritos, pues. Entonces, la clave de todo esto, mi estimado Luis, es la comunicación constante entre padres e hijos para evitar llegar a esos niveles, ¿no? Sí, la comunicación constante y el estar pendiente de nuestros hijos, ¿no? Ujú.
Perfecto, muy bien. Pues ahí está, amigos del auditorio, uno de los consejos que ya se ha platicado a través de ustedes, que tampoco se requiere así que ser como que el gran experto en el tema de la psique, en el estudio de la psique, es meramente sentido común, ¿no? Si tú estás bien con tu familia, si tú llevas asesorando a tus hijos por el buen camino, pues vamos a tener mejor sociedad, ¿no? Sí, sí. Sobre todo, o sea, es escuchar, la escucha activa, ¿no? Claro. Porque una cosa es escuchar y pues escuchas y no entiendes lo que tu hijo te está diciendo, ¿no? Por ejemplo, mi estimado Luis, sin mencionar nombres ni casos así de manera muy específico, pero ¿qué te dicen los niños? Por ejemplo, no sé si te han llegado a ti, hasta tu consultorio, los temas de que, ¿por qué se pelean? ¿Cuáles son las principales causas? ¿O qué te han dicho que dices tú, ah, caray? El, pues es que hay muchos, como te digo, muchos factores que pudieran estar influyendo, ¿no? Pero uno de los que más es la falta de atención por parte de los papás, Sí. ¿no? Es decir, pues es que no me siento escuchado, no me siento, no siento que mi papá, incluso hasta que no se sienten queridos por los papás, es que yo no siento que mi papá me quiera o que mi papá me preste atención, pues, ¿no? ¿Y eso no es propio, no es un comportamiento propio de la edad, eso, mi estimado Luis? Sí, también es combinado, ¿no? Es parte de la edad, pero también tiene mucho que ver porque el sentirse abandonados también, el abandono no es meramente en la etapa de la adolescencia, pues, sino el abandono viene desde antes, es un enojo que se va guardando, ¿no? Aquí, que se va quedando. En algún momento a lo mejor que a mí me agredieron, y mi papá pues no me prestó atención o mi mamá no me prestó atención, ¿no? Sí. Entonces, se puede ir acumulando al momento en que ya explota, ¿no? Claro. O sea, al momento en que ya explota y dices, ¿sabes qué? Es que en mi casa nunca me escuchan, en mi casa nunca mi mamá se siente a hablar conmigo, nunca me pregunta cómo estoy, o mi papá sea el caso, ¿no? A manera ya de conclusión, mi estimado Luis, ¿cuál sería el mensaje para nuestros amigos del auditorio? Pues prestar atención a los hijos, ¿no? Yo creo que el mensaje va más que para el adolescente, va más para los papás, ¿no? Que prestemos atención, que voltemos a ver a nuestros hijos y que los escuchemos, más que nada, ¿no? Porque no es la misma el regaño que la escucha, ¿no? O sea, Claro. Leo hablaba ahorita de la escucha activa y hay algo, a lo mejor aquí ya me pongo un poco técnico al decir, hay un discurso latente, un discurso manifiesto y un discurso latente. El discurso manifiesto es lo que yo te estoy diciendo, ¿no? Ajá. Pero el discurso latente es lo que no te estoy diciendo, sí, pero que a la vez te lo estoy diciendo, ¿no? Es decir, me peleé porque necesitaba sacar mi frustración, la que yo traía. Ah, perfecto, claro. Estás frustrado, estás ansioso y lo que tú quieras. Sí, pero el discurso latente es, bueno, ¿por qué es que se generó esa frustración? ¿O por qué es que se generó toda esa ansiedad? ¿Por qué se acumula y necesitas descargarla de esa forma? Claro. ¿No? Muy bien, pues te agradezco mucho, mi estimado Luis Ángel, psicólogo de CIFA, aquí de perteneciente a DIF KGM, que nos haya acompañado esta mañana para darnos una explicación sobre este problema que lamentablemente pues cada vez lo vemos más en nuestra sociedad. Son las 8 de la mañana con 32 minutos.